Señor Rodríguez Mackey, buenas noches, gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación, David. Comencemos con el tema de la marcha hacia el triángulo terrestre. Me proponía recordar de todas maneras de qué estamos hablando antes de abordar el tema. Fíjate, David, yo creo que es muy importante que la gente, que los ciudadanos, entendamos exactamente qué cosa es el triángulo terrestre del cual tanto se habla. Fíjate, este mapita a manuscrito que preparé justamente aquí en el canal, el mismo día del fallo, el 27 de enero, en este canal, nos grafica claramente lo que es un triángulo, 3 vértices. Es decir, un primer vértice establecido justamente por el punto Concordia, que es un punto de delimitación, David, establecido en 1929, el 3 de junio, con la firma del Tratado de Lima, que puso fin ¿Podemos dar un poco más derecho hacia la cámara, por favor? Al problema terrestre entre Perú y Chile. Y es el punto donde Perú dice que comienza el límite terrestre. Y no solamente el Perú, sino el propio tratado y la propia Corte, que no se ha pronunciado sobre un asunto terrestre, lo dice claramente. Por si acaso, yo, Corte de La Haya, no me pronuncio sobre un asunto terrestre que Perú y Chile lo resolvieron en 1929. Okay. De manera que este punto es el punto concorde. Al año siguiente, en 1930, una comisión mixta peruano-chilena decidió instalar, con la aquiescencia, la autorización de los dos gobiernos, el hito, que es un mojón de cemento, que ya no es un punto de delimitación, sino de demarcación, un acto físico. Y se colocó 264 metros tierra adentro, que es este segundo punto, este segundo vértice. Que fue así por el tema del mar, de las olas, o sea, que salía para evitar que fuese... Y fue porque si lo colocábamos, David, en la orilla del mar, el mar se lo llevaba, porque es un mojón de cemento, no puede escribirse al suelo. Entonces, ¿qué sucedió? Que la Corte ha emitido un fallo de carácter marítimo, y ha dicho, el punto de la delimitación marítima es también en la orilla del mar, pero un punto de intersección. ¿De qué cosa? De la baja marea, que es el rompeolas, con la proyección del paralelo que pasa por el hito número 1. No dijo nunca que se inicie en el hito número 1. Este es un punto imaginario que da la vuelta a la Tierra porque es la forma esferoidal de la Tierra. En conclusión, sucede este caso en el cual el límite terrestre es distinto al límite marítimo. Y es absolutamente distinto. La Corte no se ha pronunciado sobre este triángulo, la Corte no se ha pronunciado. Y para recordarlo a los televidentes, aunque parezca extraño para un ciudadano muy corriente como yo, como cualquiera, que haya dos tipos de límites es raro, pero así pero se permite en la legislación. En el sistema internacional de la delimitación marítima, la Corte registra 5 casos donde el punto de delimitación terrestre es distinto del punto de delimitación marítima. De manera que, David, creo que esto es muy importante precisarlo. Por tanto, el triángulo terrestre es absolutamente territorio del Estado peruano, es incólume, impoluto, nadie lo puede tocar, y así es como tiene que leerse hacia adelante. Ok, entonces hoy día se produjo este intento de marcha de un grupo de ciudadanos hacia ese triángulo terrestre para tratar de reafirmar la posición peruana diplomática. Reafirmar el nacionalismo peruano sobre este triángulo. Creo, David... ¿Esa habrá sido la motivación de verdad? En realidad, empezamos a sostener, a la luz de lo que hemos visto en las últimas horas, que podrían haber motivaciones políticas. Y eso es lo que no debe pasar. Como un asunto jurídico, no se puede politizar. Pero también es importante, caray, que se produzcan, ¿no es cierto?, mecanismos informativos a la población, porque creo que Tacna, donde la llama viva desde 1929 del amor a la patria, el sentimiento de la reincorporación al seno nacional, significa, involucra todo un conjunto de pasiones nacionales, pero con elevación. Este tema, David, no debe verse sino en el nivel, en el lugar, en el canal adecuado, que es el diplomático. Ahora que has señalado el tema de la pasión que tenían los tandeños en esta confrontación contra Chile, es interesante porque en realidad otra lectura de lo que ha pasado hoy día es que es una corroboración de que esa actitud confrontacional ya desapareció, porque en realidad
como te comentaba antes de entrar a cámaras, 10 o 15 años atrás tal vez la marcha hubiese sido multitudinaria, y más bien hemos visto que no ha tenido una marcha acogida. diluida en el camino, porque además, fíjate... ¿Pero cuántas personas partieron más o menos? Partieron como 150 y habrían llegado pero como, por eso, como 150, si no recuerdas las marchas que habían antes en Tacna, yo recuerdo cuando era niño, había estas marchas por las calles, veías miles de personas, digamos, muy fervientes en su reclamo, ¿no? Sí, aquí lo central, David, es que mantengamos la calma, que demos insumos a quienes ejecutan la política exterior, para que se manejen el canal diplomático. Los verbos de las autoridades del sur deben ser respondidos por el mecanismo diplomático para no caer en estas idas y vueltas de generar conflictos, controversias de un asunto absolutamente definido en 1929. Ahora, el Perú ya estableció su posición legalmente, además con un decreto supremo, y Chile ha presentado su protesta. Entonces, uno podría... Una reserva, hecho Chile. Una reserva. Que podría llevarnos a pensar que esto va a terminar en la mediación de Estados Unidos, que es el árbitro del tratado, ¿no es cierto? Fíjate, ¿O David, crees que es posible que en los siguientes meses veamos una salida diplomática? yo creo, David, de lo que no hay que hablar es del arbitraje. El mecanismo del arbitraje establecido en el artículo 12 del Tratado de 1929 solamente se activa ante la existencia in pectore material de una controversia que no existe. Y entonces creo que más bien la actitud del Estado peruano debe ser una actitud absolutamente imperturbable desde todo lo que viene en Chile. Creo que si en algún momento tenemos que ir a un arbitraje, será porque Chile lo active y no el Estado Pero por lo que peruano. dices, eso se activaría si es que Chile decide poner un pie ahí. Esto no solamente un pie, sino además que jurídicamente podría crear lo increíble, es decir, a la luz de un procedimiento de acumulación de un expediente, protestas de ida y vuelta en el camino, notas diplomáticas, reservas en el camino, bueno, tiene elementos de juicio para sostener una controversia y activaría este mecanismo del arbitraje. In situ, el propio terreno es absolutamente del Perú. Chile no puede colocar soldados, no puede tener acceso a ese espacio porque además existe una cartilla de seguridad que pocos saben, que ha establecido hace más de 10 años, que en el área, en la distancia de 100 metros, David, ni militares peruanos, ni militares chilenos pueden acercarse al área. 100 metros por un asunto ¿de qué área? ¿Del punto de la Concordia? del punto del triángulo terrestre, del punto del hito número 1 del punto de la Concordia. ¿Por qué? Por un tema de seguridad asociado. ¿Y cuántos metros hay entre el punto de la Concordia y el punto del límite marítimo ahora? En más o menos 200, en lo que se llama la costa seca, alrededor de 220 metros. Y entre el hito número 1 y el nuevo el límite, no el nuevo, el límite establecido por el corte, alrededor de 350 metros. Esta es un área de 35.000 metros cuadrados, más o menos unas casi 4 hectáreas. Perdón, ok, 3 o 4 hectáreas, ok. 3 o 4 hectáreas. Okay. Entonces... No, pero dentro del territorio peruano. Ahora, no sé si has estado siguiendo la política chilena, o sea, cómo se ha estado discutiendo el tema internamente. Sí. De lo que has visto, ¿hay una posibilidad de que finalmente Chile termine aceptando que eso, bueno, sí, pues es de Perú, pero que van a esperar un poco de tiempo para que el proceso de asimilación en el país, digamos, no sea tan fuerte? Yo he visto en los congresistas, en los diputados, Parú es uno de los más visibles, ¿no?, que hay este discurso de señalar que ese triángulo de chileno, etcétera, ¿no? Pero yo más bien veo en la conducta política chilena todavía, David, el impacto de lo que ha sido una victoria jurídica del Perú en la Corte de la Haya. Como tú muy bien dices, el proceso de asimilación puede tomar todavía un tiempo. ¿Qué es lo más importante? Que Perú y Chile han cumplido un cronograma. Ese cronograma culminó el 25 de marzo. Se ha establecido el punto exacto de ubicación de las coordenadas geográficas
que fue la misión que la Corte definió a que el Perú y Chile lo pudieran establecer a la luz de la delimitación marítima consagrada en el propio fallo. Lo que estamos viendo es que el Perú está cumpliendo reglas de derecho nacional. Entonces lo que corresponde ahora es que en Chile también se haga de la misma manera, y enseguida, lo más importante, que el Perú y Chile, pero sobre todo el Perú, que ha ganado un espacio de más de 50.000 kilómetros cuadrados, pueda hacer efectivo el espíritu y la letra del fallo, que es pescar y extraer los recursos, porque ese es el objeto central por el cual fuimos de la Corte Internacional de Justicia. Bien, pasemos a hablar del tema de la tregua en la Franja de Gaza. ¿Con cuánta expectativa ves tú esta tregua? Es decir, ¿podemos guardar la esperanza de que esto conlleve un proceso de diálogo que termine, ahora sí, después de tanto tiempo, en un acuerdo final, un acuerdo de paz? Fíjate, David, en el proceso desde 1948, en que el 14 de mayo Ben Gurión proclama la independencia del Estado de Israel, y luego en el 68, 69 se produce la Guerra de los 6 días, hasta este momento han habido un sinnúmero de intentos por arreglar el problema entre Israel y Palestina. Creo que estos 50 días de guerra, de ida y vuelta, que ha producido más de 2.200 muertos, que ha generado ahora una tregua porque los dos prácticamente se estaban acabando, nos tiene que llevar ese camino. ¿Los dos estaban acabando o había alguien que había... O sea, bueno, de esos muertos, ¿cuántos corresponden? Lo que te quiero decir es que los muertos no se pueden cuantificar o cualificar. Evidentemente más muertos palestinos, pero mucho más. Muchísimo más. O sea, apenas han sido 68 los muertos judíos. Lo que te quiero decir es que la naturaleza del impacto conflictual en estos momentos ha generado una situación que tienen que comenzar prácticamente de cero y retomar a la luz de la diplomacia egipcia, que ha logrado, ¿no es cierto?, estos puntos de conjunción, primero para el levantamiento del embargo que se tenía sobre Gaza, y ahora pueden entrar y salir, ¿no es cierto?, la ayuda que requiere Gaza, y en segundo lugar, la no aceptación de Israel a que haya estos canjes con prisioneros. En Israel hay cerca de 5.000 detenidos prisioneros que están merced a procesos judiciales producto de los actos terroristas o alguna otra situación que se ha producido en el camino. ¿Qué es lo que toca? Tienen un mes para que comiencen a negociar puntos sustantivos. La tregua, ahora duradera y permanente, el objeto de ella fue el alto el fuego, pero ahora ver asuntos sustantivos es el gran reto. El reto de lo que se hizo en Madrid, los acuerdos de Oslo, Camp David, es decir, lograr que se puedan afirmar, allanar los caminos que en algún momento Isaac Rabin y el propio Yasser Arafat en 1995 casi logran, ¿no es cierto?, un acuerdo definitivo, pero ya mismo fue asesinado Isaac Rabin por un fanático judío, y luego se produjo la muerte de Yasser Arafat, luego el proceso de la llegada de Hamas, un interlocutor no válido para Israel, y todo este desencadenamiento de situaciones. El propio Ariel Sharon inició un proceso de desconexión para ir entregando territorios a los palestinos. Sin embargo, a la luz de todo el proceso, habría que esperar, David, buena fe, porque no vaya a ser que de aquí a una semana otra vez se levante esta tregua por un acto, ¿no es cierto?, teledirigido, sea por el Hamas o sea desde Israel. Creo que es muy probable también, ¿no? Que es probable, tengamos fe que no va a pasar, pero lo que sí tenemos que decir con claridad... ¿Cuáles son los incentivos para que eso no pase? Los incentivos para que no pase en realidad son mínimos todavía, David. Por eso es que ahora tienen que entrar más actores en la negociación. Los dos directos, pero más actores. Creo que es importante que se reactive el Cuarteto de Madrid. El Cuarteto de Madrid permitió que la Unión Europea, que Rusia, que las Naciones Unidas y que Estados Unidos pudieran tener un factor gravitante al ofrecer, ¿no es cierto?, mecanismos de salida. Porque el gran problema... ¿Y eso es posible ahora que más bien Rusia está en una actitud un poco provocativa, provocadora con Occidente? Evidentemente que no,
pero son retos que tiene que elevar a la sociedad internacional frente a una situación como la que está pasando en la Franja de Gaza, a la sazón con una situación conflictual en todo el Medio Oriente. Si uno mira y uno revisa el mapa del Medio Oriente, todo el Medio Oriente en estos momentos es conflictual. Entonces, esa es una situación que complica más el proceso. Hay que tener voluntad política y tiene que haber desde la propia Palestina primero un arreglo cualitativo entre el Al-Fatah, que controla Cisjordania, con el presidente de Palestina, Abu Mas, y el Hamas, que controla la Franja de Gaza. Unificar los criterios, luego vertirlos en el diálogo que tiene que hacer en Egipto con Israel. Ese es el estadio actual, eso es lo que se tiene que elevar, el reconocimiento de Palestina como un Estado pleno de las Naciones Unidas, y que el Hamas y que Palestina le aseguren a Israel que no van a haber más atentados para que puedan convivir pacíficamente, porque lo que siempre ha buscado Israel en la lectura es que es un país rodeado de un mundo árabe donde por la amenaza se han elevado a un desarrollo militar extraordinario en los últimos 35 años, es que quieren vivir con tranquilidad, con la seguridad de que no van a ser objeto de ataques terroristas. Y el pueblo palestino, recuperar los territorios ocupados desde 1967, esto es lo que corresponde a los dos países. Por eso, los mecanismos políticos diplomáticos son los que entran a tallar en este mismísimo mes, que es el plazo a discreción que los dos han 30 días. 30 ¿Que días. vence cuándo? Que vence ya mismo. Estamos esto se ha firmado ayer, anteayer, estamos hablando del mes de septiembre. Un mes, claro. Un mes. Bien, señor Rodríguez, muchas gracias por haber estado acá explicándonos estos dos temas tan interesantes. Que le vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes.